¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? Muy buen día para todos, allá donde estéis. Hoy tengo de invitada a una persona muy, muy interesante, Nancy Domínguez. Muy buenas, Nancy Domínguez. Doctora Nancy Domínguez. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Santiago? Muy bien, muy bien. Estás en Galicia, ¿no? Tú, aunque eres argentina, estás en Galicia viviendo. Sí, 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 sí. Argentina, la Patagonia en los últimos años y ahora en Galicia. Dos paraísos. Seguro. Bueno, te vas a quedar en España, por lo que me cuentas, me contabas antes fuera del micrófono. Que te vas a Sí, fincar aquí, con lo cual la gente española que te quiera ver, pues te tiene en Galicia, alrededor de Santiago, cerquita de Santiago, ¿no? De sí, sí, Compostela. igual, sí, me manejo todo online por ahora. Estamos en un proyecto para tener un lugar, pero bueno, eso está ahí asomando los primeros brotes, pero ya, Yo, para situar a la gente en el mapa, a la doctora Domínguez, diré que empezó con las flores, que conoce también la homeopatía y los cannabinoides, ¿no? Que, aparte de ser médico, alópata. ¿Es correcto? sí, claro, ¿O hay alguna cosa que no? sí. Sí, 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 yo me recibí como, me dicen, me gradué como médica en el año 91, pero ya había estado incursionando en la terapia floral, porque me costaba encontrar por dónde venía, a qué me iba a dedicar. No encontraba el área de la medicina que sentía que le faltaba algo, ¿no? Entonces, que no se tomaba a la persona como algo integrado. Y, y bueno, descubrí las esencias florales que por suerte hasta me ayudaron a mí y a mi familia en momentos duros. Y después descubrí que había otros, empecé por Bach y después descubrí que había otros sistemas y que cada lugar tenía su sistema. Llegué a tener el mío propio allá en la Patagonia, en las flores del Nehuen. Yo jamás pensé que una flor me iba a hablar, pero después de 22 años de estar haciendo terapia floral y un año de así mucha introspección, mucho contacto con la naturaleza, de repente empecé y esas flores fueron entregadas. Se llama Nehuen es la fuerza de la Patagonia. Y decía, bueno, flores de Domínguez no, porque el ego no me da para tanto. Y entonces fueron del Nehuen. Y, y a su vez también antes de recibirme, eh, conocí a un laboratorio homeopático que hacía unos preparados inmunomodulador que le llamaban el agüita de Don Pancho y que es la fórmula Canova, que lo regalaron durante muchísimo tiempo a los pacientes y bueno, cuando me recibí, que jamás pensé que iba a tener un consultorio propio, ahí me ofrecieron algo que habría en ese momento para los pacientes sin cargo y entonces ahí aprendí algunos rudimentos de homeopatía y bueno, yo trataba, fue la época en que empezaba el SIDA y con todo, entonces mis pacientes tenían cáncer, SIDA, enfermedades autoinmunes y ahí también fue el contacto con el cannabis, eh, y que yo sin saber ahora lo que le dicen la microdosis, ¿no? Yo lo hacía intuitivamente, yo digo, les regulaba el porro a mis pacientes, porque venían de las adicciones y cuando les preguntaba, digo, bueno, ¿fumás marihuana, tabaco? Sí, o ¿cuánto fumás? 4 o 5. Le decía, no, 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 dosis homeopáticas. Y entonces me decían, ¿qué? Digo, no, no, 2 secas y listo. O sea, nosotros digo, estamos acá para cambiar el mundo, no para evadirnos y que nos pasen por arriba. Entonces necesitamos eso, un toquecito y seguir andando. Y, y bueno, y así pasé por hospitales, por el sistema público, llegué a ser jefa de epidemiología en un municipio y bueno, pero difícil, muy difícil estar en el sistema cuando uno tiene otras ideas, otra energía. eh, Así que nada, hace 5, no, 8 años. Sí, Renuncié que por última vez.
¿Mm? Que te han considerado siempre un bicho raro, ¿no? En tus compañeros de profesión. Sí, 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 siempre, siempre. Eh, pero bueno, este, yo decía, con el tiempo todos vamos a hablar de lo mismo. Entonces, eh, cuando comenzamos con el tema del cannabis, lo que me costaba conseguir a los compañeros que vengan, le decía, vengan a estudiar esto porque el futuro va a pasar por acá. Nada, no, no. Bueno, ahora como se legalizó en Argentina, surgieron todos los médicos endocannabinólogos como honguitos después de la lluvia. Este, O sea uno que se acostumbra. ya digamos, todos los que te menospreciaban, pues ahora ya no pueden hacerlo, ¿no? Porque obviamente si el cannabis está ya admitido en tu país, pues habrá muchísima Sí, gente practicando, es, ¿no? es- claro, es muy extraño esta situación en la que está pasando. Imagínate que en Argentina hay un programa del registro de cannabis. Entonces, yo sigo trabajando con los pacientes de Argentina que ahora se registran en un registro del ministerio. Entonces, digo, esto se hizo durante años, es decir, ahí están los conocimientos que hay, es porque siempre se adelantó a las leyes. O sea, si el doctor Meyulan de Israel no se le hubiera ocurrido investigar sobre esta planta y haber ido a pedir el hash decomisado en la policía y viajar con 5 kilos de hash hasta que se dio cuenta el Ministerio de Salud y ahí ya tuvo que pedir permiso. Siempre, ya desde aquella época tenemos que ver que la salud maneja, ¿no? Por los fondos maneja el mundo. Y eso lo estamos viendo ahora, abiertamente. Y Este, cuéntanos, para qué sirve los endocannabinoides? En qué enfermedades se aplican? ¿Cómo puede ser útil para todos nosotros? bueno, esto es lo interesantísimo que me parece que esta planta, que para mí es planta sagrada, ¿por qué es tan importante? Porque interactúa con algo que ya tenemos dentro. O sea, el estudiar la planta nos llevó a descubrir que había un sistema endocannabinoide, porque cuando vieron los principios activos, dijeron, bueno, si hay un principio activo, hay como una llave, tiene que haber una cerradura donde interactúa. Y si hay una cerradura y descubrieron los receptores, tiene que haber algo endógeno, o sea, dentro de nuestro propio cuerpo que se liga con eso. Y ahí descubrieron el cannabinoide endógeno que, al que llamaron anandamida. O sea, un juego de palabras, ananda en sánscrito es felicidad y amida es la forma química. Entonces, lo que hace el cannabis es regular, en un principio se pensaba que solamente actuaba en el sistema nervioso, después se fueron dando cuenta que había otros cannabinoides, no solo el THC, eh, hay el CBD y demás, hay ciento y pico, y cada vez siguen descubriendo más, que interactuaban en todo el cuerpo, ¿no? Y que a lo que nos lleva el sistema endocannabinoide es a la homeostasis, al equilibrio, regula no solo las emociones, el estado de ánimo, regula la temperatura corporal, la glucemia, las hormonas, o sea, es un equilibrador. Lo que pasa es que cuando estamos en la panza, ahí flotando en el líquido amniótico, estamos con el sistema endocannabinoide a pleno, eh, cuando estamos en un estado de felicidad también. Después, claro, ya el parto es ahí actúa el sistema del estrés porque hay que pasar, ¿no? Atravesar. Venimos preparados para grandes retos. Y después, claro,
la sociedad y todos los condicionamientos nos vienen regulando y desequilibrando nuestro sistema cannabinoide. Y lo que vemos cómo está la sociedad actualmente, ¿no? Presiones, 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 sometidos al miedo permanentemente, obvio que ahí se desequilibra. Entonces, lo que hacemos con el cannabis es recordarle al cuerpo, al ser en todo, cómo lograr ese equilibrio, cómo volver al equilibrio. Entonces, no es que hay una sola o varias, no es que tratamos patologías, tratamos personas. Entonces, cuando uno va a la consulta de un médico alopático, bueno, va por un problema específico, se le da una pastilla. Ese fármaco por ahí puede generar efectos secundarios, para lo cual necesita otro. Y así alguien que va por un problema puede terminar. Yo fui en algún momento médica de la obra social de los ancianos de PAMI, y entonces, nada, venían a mí con 15 fármacos, y yo intentaba sacarle esos fármacos de a poco, porque decía, esto los está intoxicando. Algunos lo entendían, otros no. Y la gran mayoría no. La gente está muy acostumbrada a aferrarse a esto, a la magia de la pastillita. También buscan la magia ahora en la gotita del cannabis. Y bueno, esta planta nos viene a enseñar, primero, que no es un solo componente el que actúa, no es que tengo tal problema, tal, que es así muy matemático, no, sino que también nos enseñó que toda la planta es necesaria. Entonces, viene a romper con todos los paradigmas que hasta ahora tuvimos. El médico que hace cannabis no puede entrar con la cabeza de que, bueno, le voy a dar una gota cada 8 horas de por vida. No, hay que ir ajustando la dosis con cada paciente. Para mí y para muchos lo más sanador es tener la propia planta, y es lo que les enseño, ¿no? O sea, a hacer su propio aceite, a hacer su propia medicina, porque además las regulaciones en todos lados es como que quedó, como que el CBD es el bueno, el que no produce psicoactividad, y el THC es el que te vuela. Bueno, resulta que el THC para tratar cáncer es lo más efectivo. Para dolores necesitas THC. Pero bueno, las regulaciones nos dejan un 0,2% de CBD o 0,3%, depende del lugar. Queda fuera todo el otro espectro sanador. Lo que pasa es que como el THC está prohibido, pues la gente no habla del THC, pero obviamente lo que dice usted, si no se utiliza, pues no vale la pena no tomar cannabinoides si no tienen lo que tienen que tener, claro. Para que sean Sí, efectivos, me refiero. igualmente yo creo que la planta se va a abrir camino, que va a abrir la conciencia de la gente, porque igualmente todo hasta esos, el CBD que está dando vuelta, el industrializado, que es aislado y después diluido y todo, bueno, para mí desnaturalizado, siempre es mejor que tomar un fármaco que va a producir otros efectos adversos. Entonces ya vamos mejor. El que se acerca a esto ya está buscando una respuesta. Después se va a dar cuenta que, pero mi vecina toma el aceite que le hace el nieto y está mejor y no gasta tanto. Y entonces, de a poco la gente va a ir llegando. Hay que tener paciencia. Entonces, usted es partidaria de que se utilice el cannabinoide para aplicar para cualquier tipo de enfermedad o para algunas enfermedades en concreto. En realidad es para buscar el equilibrio, no para todo tipo de, no es que es la panacea que a todo el mundo le va a hacer bien. No, uno tiene que ir buscando cuál es la cepa adecuada, cuál es la concentración adecuada. O sea, no es una consulta de cannabis, es muy artesanal, porque vamos a empezar y no es que se acaba, que nos vemos dentro de un mes. No, una consulta conmigo, bueno, a la semana te comunicás para ver cómo estamos, para ajustar la dosis.
hay que ir encontrando la dosis adecuada. Y siempre tenemos una premisa que es menos es más, ir de a poquito, aumentándola. Imagínate que cuando empezó todo este boom, yo estaba en la Patagonia, en una zona que es muy mítica, se llama el Bolsón, o sea, la comarca andina, que ahora está incendiándose nuevamente. Y este, entonces empezó todo esto y se hablaba del CBD, como el cannabis medicinal, pero no teníamos cepas con CBD. Entonces me llama uno de los cultivadores que investigaba hacía 40 años para armar un equipo de trabajo y teníamos que dar una charla porque en todo el país estaban dando charlas de cannabis medicinal y no podía ser que en la comarca andina no se diera una. Pero teníamos un problema, no había cepas con CBD, había muy poco. Entonces era ir a decirle a la gente esta maravilla, contarles lo maravilloso del CBD, pero no teníamos para darle. O lo poco que había, dárselo a algunos más y después acabar. Y yo me acordaba de esta película, Despertares, que se les acababa la droga y volvían todos para atrás en sus... Y yo decía, no, no podemos, no podemos. Entonces digo, bueno, a ver, gracias a estas cosas que yo había dado en la vida, con la homeopatía y todo, y investigando también la microdosis, le digo, dame un granito de arroz, que es una resina concentrada de cannabis que equivale a 1 gramo de flores, y le digo, voy a hacer una preparación y vamos a probar. Entonces hice una dilución homeopática, una microdosis, según el método de Martínez Bravo, un médico mexicano, eh, que además me encanta el método de la microdosis porque también es un método puente que rompe estructuras de un lado y del otro, porque por un lado los homeópatas dicen, no, no, no puede ser porque tiene sustancia, no es homeopatía, y los alópatas dicen, y además funciona como una lógica alopática, o sea, yo puedo hacer microdosis de cualquier medicamento y con la dosis diaria de ese medicamento puedo tratar durante meses a ese paciente. Entonces ya vamos dejando de depender de los laboratorios. O sea, y lo había probado yo con medicamentos alopáticos en pacientes con SIDA y funcionaba. Entonces, digo, bueno, vamos por acá. Y hago la preparación, ¿no? Y a ver en qué funcionaba. La primera que empezó a probarlo fui yo. Entonces, me di cuenta que después de 2 meses yo había adelgazado 8 kilos, estaba atenta, sin dolores, bailaba flamenco, estaba fantástica. Y trabajaba 8 o 10 horas y concentrada, atenta, bien. Y y di como 100 y pico de frasquitos a ver en qué funcionaba. Porque claro, también en aquella época se había empezado como a abrir, en la provincia donde yo trabajaba, había salido la primera ley provincial que permitía la importación de una marca de aceite artesanal, eh, la Charlotte Web, para una patología. Pero el hecho de haberlo escrito y haber hecho esa ley, se empezó a hablar. La ley no servía para nada, más que para muy pocos casos después de unos trámites engorrosísimos. Y era para, en lugar de ir 2.000 kilómetros a Buenos Aires, se pudiera tener en la costa de la Patagonia. Eso era lo que permitía la ley. Pero la gente empezó a preguntar. Y entonces, como yo ya venía con las esencias florales, empecé algo que yo le llamaba la microrevolución. Porque decía, bueno, esto por este lado no vamos a llegar a buen puerto, pero podemos probar con esto si quieren. Entonces, ahí empezaron a usar la microdosis. Bueno, la cosa es que la microdosis esa se la di a intendentes. Después la policía le guiaba a la gente a mi consultorio. Entonces ahora es como algo medio loco, ¿no? Ahora estamos todos con el registro, somos todos legales, pero tuvimos todo nuestro trabajo corriendo algunos riesgos.
En España hay por todos los lados CBD, ¿no? Obviamente THC hay en todos los sitios y prácticamente en todas las casas. Pero bueno, eso no se admite como medicina, pero CBD sí que hay en prácticamente todos los sitios. Nosotros Sí, tenemos una editorial y mira, fíjate lo que publicamos hace unos años. sí, 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 La sí, sí, marihuana sí, sí. incluso medicinal. Y No lo publicamos leí, otro pero de lo un tengo. doctor, publicamos otro de un doctor que es el doctor Estrada, Albert Estrada, que es el médico del cannabis. Y este hombre me Sí, decía, está también publicado en la misma editorial en la nuestra, pero no me refiero al libro, sino que en una conversación que tuve con él le dije, pero ¿para qué sirve realmente? ¿Dónde es imbatible los endocannabinoides o los cannabinoides? Y me dijo que eran imbatibles en la epilepsia refractaria, que ahí sí, eran el no va más, que él no había encontrado nada que lo superara, que en otras cosas sí. era igual o a lo mejor un poquito mejor o un poquito peor que muchísimas cosas, pero que en eso eran los números unos. No sé si tienes tú alguna experiencia concreta Sí, de sí, este una de tipo. las cosas que hablamos, bueno, por ejemplo, ahí cuando hice esas investigaciones, lo primero que descubrí era que había eh, patologías donde la microdosis no funcionaba. Y una de ellas era la epilepsia. Por eso es que escribí a la autoridad y dije, bueno, yo hasta ahora hice esto, pero para epilepsia, para Parkinson, necesito aceite. Yo sabía que lo iba a tener, pero se lo estaba pidiendo legalmente, ¿no? Recién ahora están llegando a eso. Pero en la epilepsia, sí, 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 funciona muy, muy bien. Y siempre, o sea, se va de a poquito, ¿no? No es que, largo todo y empiezo con el cannabis y se acabó. No, no. Se van disminuyendo las dosis de medicamentos y van disminuyendo. Hay gente, imagínense, familias que tenían un chiquito con 200, 300 convulsiones diarias y de repente con que tengan una, eso ya es una panacea, que empiezan a conectar de una manera. Yo he visto cosas chiquitas con parálisis cerebral que me las traían en brazos de 9 años y a los 2 meses venir caminando, o sea, estando en sus primeros pasos, a la semana abrazar al padre y decirle papá, estaban, pero imagínate, fascinados. O sea, es un cambio que no lo iban a tener con ninguna otra medicina. Ocurren cosas maravillosas, maravillosas realmente. Pero bueno, Pero me estoy diciendo que con los cannabinoides se levantó de la silla, sí. O sea, solamente con eso tomaría más cosas, ¿no? no, ahí tomaba alguna medicación para las convulsiones que tenía, sí, que fue bajando, pero todo lo que era la conexión, era una nena que estaba, ya les digo, la habían traído en brazos, 9 años, ni se sentaba ni nada, y cuando a los 2 meses llega y el padre ahí la iba sosteniendo, iba dando los primeros pasos, bueno, realmente fue algo que sí, no es que no Sí, lo sí. podíamos creer, pero muy emocionante. No me extraña, desde luego. Entonces, para las enfermedades neurológicas, está mencionando también el Parkinson, parece que es Sí, donde mejor se emplea, ¿no? sí, sí, lo que pasa es que en el Parkinson hay muy buenos resultados, pero es muy, muy difícil encontrar dónde colar, cómo, porque tiene que estar aislado de la medicación alopática. Entonces, el paciente con Parkinson por lo general toma medicación muchas veces en el día. Es una enfermedad crónica, ya está bastante saturado de todo. Eh, Hay que manejar muy, muy, muy bien toda la relación con el paciente, la relación del paciente con la medicación, con la vida. Pero con paciencia se logran, se logran. Sí, o sea, hay algunos videos por ahí que lo que se ve es maravilloso. Lo que pasa es que también hay que saber usar, no es que hay una sola forma de cannabis. El cannabis
ahora es el aceite, pero lo que se cree como medicinal, pero todo es medicinal. El vaporizado también, y es lo más efectivo, entonces hay que ver eh, para qué momento, para qué síntoma, y cuál es la vía más eficiente, ¿no? Si es sublingual, si es vaporizado, si es local, o sea, las cremas con cannabis andan maravillosamente para los dolores y actúa ahí de manera local. Entonces, cuando uno empieza a combinar todo esto, eh, puede tener buenos resultados. O sea que parece que es un poco caro, ¿no? Los productos por lo menos los de CBD, ¿no? Que dices, los miras por ahí y parece que son un poquito caros para la efectividad que podrían tener, a lo mejor, ¿no? ¿No? No, para la efectividad no. No, no, yo creo que no por la efectividad, sino porque sí, ya pasaron por la industria, entonces no es lo mismo hacer un aceite en la casa donde uno necesita la planta y aceite de oliva, nada más. Además, Este, se puede cultivar en casa, ¿no? Que te lo permite la ley, digo. claro, acá estamos en estos grises donde no está permitido, pero si nadie se preocupa, o sea, la gente tiene las plantas. Entonces, estamos acá recién haciendo los pinitos, ¿no? Ahora recién se está debatiendo en el Congreso el tema medicinal, donde empiezan a oírse algunas voces a favor, pero la sociedad médica primero está a- a- atrincherada en los fármacos. Este, y, y entonces, nada, permiten esto, está regulado. Que son caros porque para poder estar en el comercio y tuvieron que atravesar todos los permisos, este, lo que implica estar ahí en la legalidad. Entonces, hay de todo, hay precios. También dentro de lo caro hay cosas que son ilegales, ojo, porque hay gente que me ha mostrado aceites comprados y me dice, no, no, porque dice que viene de Suiza. Y de Suiza lo único que tenía la cajita era la bandera. Eh, y aceites que no tienen ni la concentración ni ningún registro y lo venden como lo mejor y carísimo, más caro que algunos que están regulados. O sea, es muy, Sí, porque ese es uno de los problemas que hay, ¿no? Que no se sabe lo que se compra en la calle. El mercado negro no claro, se sabe lo que hay, con lo cual a saber lo que te metes y ya no sí, hablamos de algunos productos que van etiquetados muy monos, como dice usted, pero que realmente no son sí, válidos para nada. Con lo cual conviene tener buenos distribuidores de buen material, ¿no? claro, sí, 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 por eso hay pocos y de confianza, sabiendo que, bueno, qué es lo que le puede llegar al paciente, ¿no? Este, y ahí ir también acompañando en ese proceso, porque ya como siempre digo, esto es un acompañamiento, ahí empieza una relación que, que va creciendo. Muy bien, pues doctora, yo creo que aquí vamos a dejarlo. Otro día hablaremos Sí, con usted de las flores de Bach, ¿no? Y de la homeopatía, que también domina. Hemos querido centrarnos en los cannabinoides, porque también nos parece interesantísimo y no habíamos todavía conversado con nadie. Tendríamos que decir que también usted se ha incorporado a Médicos Libres, con lo cual la gente que quiera tener sí. algún tipo de tratamiento con usted cara a cara, mano a mano, online, pues puede encontrarla usted a través de Ahí. médicoslibres.com. Sí, 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 la verdad que un placer estar con los compañeros ahí de Médicos Libres, que conozco algunos, y bueno, tenemos mucho trabajo. Sois buenos médicos, con lo cual la gente tiene donde tener una segunda consulta como mínimo, ¿no? Sí, Que siempre es interesante. Yo, por lo menos, cuando tengo problemas, intento siempre tener dos opiniones para aclararme un poco, porque si no, no me fío, no me acabo de fiar de sí, una sola opinión.
No, y lo más importante después es elegir la propia, a ver qué nos dice acá el corazón. Pues, bueno, pues Hay que doctora escuchar muy Domínguez, fuerte. gracias y nos vemos prontito. Sí, Santiago, un gustazo. Bueno, adiós. Chao.